Le tengo verdaderamente malas noticias. Si usted es de aquellas personas que dicen que México camina hacia una crisis, que el país está muy mal, que la economía está parada, que nos llevan al despeñadero, está equivocado. Si a usted en su negocio, en su empresa, en su trabajo le está yendo mal, no es, en la inmensa mayoría de los casos, por lo que está pasando en el país. Es por la condición propia de su negocio. Hemos visto una gran cantidad de datos económicos positivos. La inflación más baja desde que se mide, es decir, desde 1970. Somos el país que más crece en América. De hecho, Perú, que creció 2.4%, ha tenido que tomar medidas para parar a su economía porque tienen problemas de inflación. Nuestro principal socio comercial se encuentra sumido en recesión y aún así crecemos. Se caen los ingresos petroleros y se compensan con una reforma hacendaria bien hecha. Todos estos datos no habían llegado quizá hasta hoy a ser claros para los consumidores. En los índices de confianza del consumidor, como lo hemos dicho en este programa, venían con un gran desfase, con un gran retraso. Hoy ya se reconoce con un brinco muy importante de casi el 2% mes contra mes, que la confianza está creciendo. El índice de confianza del consumidor, elaborado por el INEGI y el Banco de México, creció 4% en junio, con respecto a igual mes de 2014, lo que implicó su octavo incremento anual consecutivo. La percepción sobre las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar para comprar bienes durables como muebles y electrodomésticos se incrementó 14.8%. Sin embargo, la perspectiva sobre la situación económica actual del hogar disminuyó 0.28% con respecto al mes previo. Ayer informábamos sobre esta investigación sobre presuntas prácticas monopólicas en el mercado de los fondos de pensiones. Hoy la Comisión Nacional del SAR y la Comisión Federal de Competencia Económica, que fue la que inició esta investigación, emitieron un boletín de prensa conjunto en el cual destacan que van a trabajar de común acuerdo, que no hay, como algunos lo trataron de hacer creer, algún problema entre la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional del SAR. Como lo ha dejado claro con sus acciones la CONSAR, están comprometidos, trabajando día con día en mejorar el sistema de pensiones mexicano. Si hay indicios de que hay colusión, de que se están arreglando en los precios, de que no están dándole exactamente lo mejor desde el punto de vista de la competencia, se trata de acciones correctas. Hace unas semanas, cuando platicábamos con el presidente de la Comisión Nacional del SAR, destacaba justo esto, que hay que tomar acciones regulatorias y otras, cambiando la ley para fortalecer al sistema de pensiones. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro emitió un comunicado en el que informa que trabajará de manera coordinada con la Comisión Federal de Competencia Económica para entregar la información que les sea requerida durante la investigación de prácticas antimonopólicas. Reafirmó su compromiso de garantizar la protección y seguridad de los ahorradores mexicanos y la sana competencia de los participantes del sistema del ahorro para el retiro, y señaló que en caso de ser necesario, ejercerá las facultades de supervisión que resulten procedentes. Una de las frases que se repiten y se repiten hasta volverse un lugar común en los deportes es que se aprende más de la derrota que de la victoria. Que a veces no se puede ver bien qué es lo que se está haciendo mal cuando se gana. A mí me llama muchísimo la atención la obsesión que tiene Carlos Ramírez y su equipo de la Comisión Nacional del SAR, e incluso esta investigación de presuntas prácticas monopólicas de la Comisión Federal de Competencia Económica en el mercado de las Afores, que si lo vemos, ha dado de los mejores rendimientos en su historia. Sabemos que, descontando la inflación en estos 18 años, ha tenido una rentabilidad del 6% real, descontando la inflación.
Y sabemos también que a pesar de la volatilidad, de los problemas en el tipo de cambio, durante los primeros 6 meses de este año, la rentabilidad de las Afores, el rendimiento que han dado es del 2.6%, con lo que también se convierten en una gran opción de inversión. Hay quienes dicen que sus departamentos de análisis no son muy buenos, que están en una zona de comodidad. A esos mismos habría que preguntarles qué otras inversiones han dado rentabilidades similares. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro informó que en el primer semestre de 2015, las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, que son operadas por las Afores, tuvieron un rendimiento promedio de 2.6% a tasa anual, a pesar de la volatilidad en los mercados financieros. Amafore destacó la necesidad de ampliar el régimen de inversión de las CIEFores, pues el esquema actual representa un freno para disminuir el impacto de la volatilidad, que afectó a la mayoría de las variables de sus portafolios de inversión. Mucho complicado, mucho difícil está pasando en el sector del acero. Tenemos que tratar de entender que se trata de un asunto multifactorial y no solo de algún problema. En un lado de esta historia está la caída de la economía de China y que están vendiendo en el mundo sus excedentes. Eso hace que por la vía legal baje el precio, pero también que por la vía ilegal se estén generando una gran cantidad de operaciones irregulares, triangulaciones y tratar de evitar las reglas que ha impuesto el gobierno mexicano. En la otra esquina está la posición de empresas como Altos Hornos de México y ArcelorMittal, que plantean lo de siempre, que el gobierno nos apoye, porque si no vamos a tener que correr a gente y ustedes no quieren eso, ¿verdad, gobierno? Entonces cambien el contrato colectivo. A esta historia también debemos sumar la posición de Canacintra, que defiende al sector industrial y pide incluso cuotas compensatorias mayores y mayor acción de la Secretaría de Economía. También está el regreso de Napoleón Gómez Urrutia al sindicalismo, donde incluso hemos visto ya hoy actos de violencia con la disidencia. Tenemos que estar muy pendientes y la Secretaría de Economía hilar verdaderamente fino, porque es un asunto que tiene quizá demasiadas aristas. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación informó que la importación de metal chino, sin las suficientes medidas compensatorias, ha comenzado a afectar negativamente en la producción nacional, pues tan solo en Coahuila, 40,000 puestos de trabajo pueden verse afectados. Las medidas que tome la Secretaría de Economía deberán considerar la evasión de impuestos compensatorios por parte de los exportadores chinos. Grecia está desesperada, Grecia están preocupados. Sí, algunos dicen, no, el no fue una victoria de la democracia. Y otros dicen que es la demostración al capitalismo salvaje, que no los van a poner de rodillas. Bla, bla, bla. Si un país, si una persona piden dinero prestado, deben pagarlo. Los griegos ya se dieron cuenta que más allá de la victoria política, como la de Pirro o como la de cualquier otro que haya perdido después por andar haciendo tonterías, se van a dar cuenta que se tienen que recurrir a medios ortodoxos. ¿Y cuáles son estos? Disminuir el gasto público, tomar medidas de austeridad, de eficiencia y dejar de andar retando al mundo. No es el capitalismo salvaje, es la irresponsabilidad de gobiernos populistas como el griego, al que tanto le aplaude Andrés Manuel López Obrador y una parte de la izquierda irresponsable de este país. Durante la cumbre de la zona euro, y en un tono desesperado, el primer ministro de Grecia pidió a sus acreedores ayuda financiera antes de que los bancos se queden sin fondos para operar. Los ministros de finanzas del Eurogrupo se quejaron de que el nuevo ministro griego de finanzas no llevó nuevas propuestas a la reunión preparatoria antes de la cumbre y tendrán mañana una conferencia telefónica para discutir un préstamo de mediano plazo que se espera que pida Grecia al mecanismo de estabilidad europeo. Si usted ha seguido más o menos cómo vino la prensa hoy de negocios, siguen los que están preocupados por el tipo de cambio. Y
La 11ª baja consecutiva en las reservas internacionales. Malo sería que no. Anunciaron un programa para disminuir las reservas internacionales a través de la Comisión de Cambios integrada por Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Dicen, el peso resiste. ¿Resiste qué? ¿Cuál es el problema de fondo? La duda sobre Grecia, por favor, estamos claros que el gobierno populista y responsable de Grecia no tiene nada que ver, gracias a Dios, con México. En México llevamos 2 décadas de medidas económicas responsables, de crecimiento de la economía, de buena recaudación, de mantener las finanzas públicas en orden, y eso es lo que funciona. Tratar de explicar la especulación que se está dando en el tipo de cambio y que, dicho sea de paso, afecta a muy pocas personas con el caso griego, es una de dos: o muy poca información o muy poca responsabilidad. De acuerdo con el Banco de México, el dólar cerró hoy en 15.80 unidades a la venta en el mercado de mayoreo, en un promedio de 16 pesos en operaciones en ventanilla, con lo cual el peso perdió 59 centavos, equivalentes al 0.37%. El saldo de las reservas internacionales presentó una reducción semanal de 195 millones de dólares como resultado de la venta de dólares de Petróleos Mexicanos a Banjico y por la compra de dólares del gobierno federal, así como por una reducción de 260 millones de dólares por las subastas diarias de dólares sin precio mínimo. El anuncio que hizo a principio de año y que ya se están llegando los momentos de ejecutarlo de la Secretaría de Hacienda y por lo tanto del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de hacer un presupuesto base cero, sigue siendo confuso en la mente de algunos. Hay quienes creen que se trata simple y sencillamente de un programa de austeridad, de sacar las tijeras y recortarle al presupuesto. Si solo hacemos eso, nos estaremos quedando pequeños, limitados, seremos escasos en lo que necesita el país. Presupuesto base cero significa ir al fondo de los gastos, rubro por rubro, renglón por renglón, y preguntarnos en qué estamos gastando y cuál es la rentabilidad para la mayoría de los mexicanos de esos recursos. No significa quitar programas a lo loco, significa gastar de una manera inteligente, eficiente y acertada. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.